Oscar, Rocío, buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal, Mayari? Buenas noches. Igualmente, Elías, buenas noches. Mucho gusto saludarles. Después de tantos días de no vernos. La semana pasada, pues, por el tema de las fiestas patrias, pues no pudimos compartir el día jueves, pero por acá estamos, ¿verdad? Para ir continuando con nuestros temas. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches, Melanie. Buenas noches. Dieguito Boror, buenas noches. Vamos a dar un minuto mientras se incorporan los demás compañeros. Emma, ¿qué tal? Buenas noches. Rolling, Gloria, muy buenas noches. Josué, Carla y Beth, buenas noches igualmente. ¿Qué tal, Ingrid? Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Espero hayan pasado bien su descanso. Beverly, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio. A ver, nos puede dar un repaso a la última clase. Es que algunos pensamos que no iba a dar clases y después le dio en Classroom. Y no era un Classroom, Nelson. Tal vez se subió la clase aquella de que pues se grabó la última vez. Pero no he dado clases en Classroom. La última clase que dimos fue el día martes. Y se hizo, buenas noches, Mariela, se hizo por Meet, ¿verdad? Porque la compañerita nos hizo el favor, exactamente fue por Meet. Pero miren, para lo que vamos a hacer es un poco de antecedentes. Eh, Buenas noches, Claudia. Lo que vimos, o lo que estuvimos viendo es prácticamente digamos, el proceso contencioso administrativo ya estamos entrando, ¿verdad? A verlo directamente como tal. Ah, sí, sí, eso es lo que estamos explicando, Andrés, no tengan pena. Y pues para que ustedes tengan en cuenta, Elena, buenas noches. Pues prácticamente todos tienen la presentación que se les mandó, ¿verdad? Todos tenemos la presentación, tenemos el material. Y entonces vamos como que iniciamos o lo podemos, sí le voy a dar con mucho gusto, ¿verdad? Desde el artículo 18. Vimos la naturaleza del proceso contencioso administrativo y vimos la procedencia y vimos la improcedencia. Están dentro de los artículos 18. Por favor, creo que no hay ningún inconveniente en esa parte, ¿verdad? De la naturaleza, pues dijimos que prácticamente es la naturaleza del proceso contencioso administrativo. Son dos cosas, es que es de única instancia, ¿verdad? Esto les va a quedar por ahí, por favor, que no se les va a olvidar. Y que también el plantear el mismo, carecerá de efectos suspensivos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bien importante, que no se les olvide a ustedes. Buenas noches, Sonia. Que no se les olvide la naturaleza del proceso contencioso administrativo. Es bien importante, ¿verdad? Poder establecer que igual es esa naturaleza, prácticamente que no se les olvide ese aspecto, ¿verdad? Que es de única instancia y que al plantearlo pues carecerá de efectos suspensivos. Si ustedes se saben eso, créanme que no va a tener ningún inconveniente. Posiblemente, si quiero, no, pero tal vez no lo tomen como una tercera naturaleza, pero puede carecer de efectos suspensivos en aquellos casos donde el tribunal lo considere pertinente. Toti, Sonia y Nicole, muy buenas noches, bienvenidos. Em, Hay aspectos que a criterio del tribunal debe de tener efectos suspensivos, ¿verdad? Ahí se decretan esos efectos suspensivos, pero de lo contrario carece de efectos suspensivos.
En una oportunidad se tuvo que plantear una demanda por desahucio, ¿verdad? Y digamos, la parte demandante que planteó el contencioso administrativo, pues planteó una excepción previa y aducía, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ahorita lo vamos a ver todas las excepciones previas, aducía de que no pueden haber dos juicios por un mismo caso. Pero el tema es que cuando estamos viendo el proceso contencioso administrativo, Noemi, ¿verdad? Proceso contencioso administrativo. Estamos artículo 18. Por favor, solo estoy haciendo un repaso porque por la clase que se dio, pero voy a hacer un repaso de forma general. Pues les comentaba de que en su oportunidad se planteó esta excepción en el sentido de que habían dos procesos por una misma instancia. No, si el tribunal hubiese declarado los efectos suspensivos a sus órdenes, entonces en ese caso sí no se puede plantear un otro proceso, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿me explico? Entonces, si no carece de efectos suspensivos, pues pueden proceder cualquier diligencias que se consideren pertinentes. Solo para que tengamos en cuenta. Luego dice la procedencia. Pues, lógicamente, tener en cuenta también estos dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar dentro del material que tienen, del material, pues, bastante doctrina, ¿verdad? Doctrina que prácticamente es resumida lo que les estoy indicando, pero está más amplia, ¿verdad? Mayor, adornos, como dice, pero ese es el resumen. Pero ahí está la doctrina también para que ustedes la puedan desarrollar. No sé qué página, les voy a decir ahorita qué página más o menos están. Vamos a ver. Ah, sí, por ejemplo, en la página 202, ¿verdad? Está la naturaleza jurídica. Vamos a ver, esta es otra parte. Vamos a ver. Aquí está, en el capítulo 5, página 223, ahí está el objeto del proceso administrativo. Y ahí lo pueden ir viendo y ahí está prácticamente la explicación doctrinaria de todo esto. Lo que vamos a hacer es que terminamos el contencioso administrativo si gustan y ya nos regresamos a la doctrina solo para hacer un repaso general, ¿verdad? Ahorita solo estamos viendo la ley como tal, con la otra presentación que ya tienen. Entonces, y ahí nos vamos a ir yendo y la otra semana pues regresamos a la doctrina para poder ya desarrollar y ampliar o reforzar lo que estamos viendo prácticamente en la ley, pero así de forma general, ¿verdad? ¿Les parece? En la otra semana. Por cierto, ¿alguien sabe o tiene el calendario? Buenas noches, Mónica. ¿Tiene el calendario de los exámenes parciales? No sabe cuándo nos toca el segundo parcial. Si fueran tan amables, si es que está publicado, creo que no hay ninguna publicación, ¿verdad? Pero si alguien lo tuviera alguna información, pues muy amables. Bueno, entonces les decía la procedencia, ¿verdad? En casos de contiendas por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Ojo, ¿verdad? Por actos de contienda o en caso de contiendas, ¿verdad? Donde prácticamente la administración pública o las entidades descentralizadas y autónomas pues han emitido estos actos y de alguna manera pues crean una contienda donde el administrado se siente en descontento porque no está de acuerdo o considera que fue una resolución que vulnera sus derechos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y el segundo caso es en los casos controversias derivados de contratos y concesiones administrativas, las famosas lesividades, ¿verdad? Eso también pues lo vimos, lo vamos a hacer de una forma. Son los dos casos en que realmente procede. Dentro de la procedencia tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que al momento que se presenta la demanda, pues el tribunal va a calificar la misma y va a establecer si efectivamente ese acto administrativo causó estado. Es decir, el 3 de octubre, gracias. A ver, estoy dando la clase. Por favor, disculpen, fíjense que si gustan, me dejan que termine la clase y a las -10 vemos el tema del trabajo. ¿Les parece bien? Porque sí les voy a hablar, pero por favor, déjenme terminar el curso y yo con mucho gusto les explico lo del trabajo, ¿verdad? Pero ahorita, por favor, ahí denme un momentito. Gracias. Buenas noches, Josh. Perdonen, güey. Entonces les explicaba,
Este, dice, para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse. No tenga pena, Sonia. No haya podido remediarse. Me recuerdan, por favor, a la -10. A las -10 se los voy a agradecer muchísimo. Es que si no me desconcentro, perdonen, oye. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos, ¿verdad? Es decir, si emitimos un recurso digamos interpusimos un recurso, pues si en el momento pues que se declara con lugar el recurso, pues no hay necesidad de plantear un contencioso, ¿verdad? Eso sería. Luego vimos las características de la resolución administrativa, ¿verdad? Para que se pueda plantear el recurso administrativo deben de tener que contener dos características, eso está establecido en el artículo 20 de lo que les decía, ¿verdad? Esto sí es bien importante, por favor. Número uno, que la misma haya causado estado y la otra que vulnere un derecho, ¿verdad? Esas son las características más importantes dentro de lo que se establece para lo que es, digamos, plantear la demanda contencioso administrativo. Hay quienes al día de hoy, y esto sí tal vez es un agregado para que pongan atención, por favor. No, compañeros, no tengan pena, todos tenemos una preocupación. El problema es que el trabajo vale 25 puntos y la verdad es una oportunidad que tienen para poder recuperarse. Entonces no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, por favor, no hay ningún problema, para eso estamos. Entonces prácticamente son esas dos características que también no se les va a importar, se les va a olvidar. A veces como que las características son muy parecidas a la parte de la procedencia, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes, ¿oye? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte, es decir, cuando se vulnera un derecho reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la lesividad, ¿verdad? Puede ser que pues ahí se aplique esta característica y lógicamente que la resolución haya causado estado, es decir, que quedó firme, ¿verdad? El acto administrativo. A eso se refiere. Dice, si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo, es lo que les decía, para los intereses del Estado. Bueno, acá el autor pues nos da un ejemplo en el numeral 20, dice, dos supuestos jurídicos se encuentran regulados en este artículo, dos supuestos jurídicos, por favor, señálenlos, eso es bien importante. El número uno son los requisitos que debe reunir las resoluciones para que sea procedente el contencioso. La primera, que se tiene que agotar la vía administrativa, ¿verdad? Es bien importante que veamos eso. Y la segunda, que vulnere cualquier derecho administrativo otorgado como autoridad. Esos son, digamos, el primer supuesto. Luego dice, habla de otro supuesto, la literal B, la facultad de la administración de declarar lesiva una resolución administrativa ya consentida, ¿verdad? Entonces es lo que les acabo de explicar. Esos son supuestos que se encuentran regulados en ese artículo, ¿verdad? Por favor, no se les vaya a olvidar. Luego hablábamos también el día martes la improcedencia, ¿verdad? Estos también están más amplios en la doctrina. No vamos a entrar mucho, pues ya explicamos ese día, pero ahí están claros, ¿verdad? Ahí están bien detallados, son 5 aspectos dentro de los cuales no procede el proceso contencioso administrativo. Luego viene el artículo 22 respecto a la personalidad. En el proceso contencioso administrativo serán partes, además del demandante, dice la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, la Contraloría General de Cuentas cuando sea temas de tributos, ¿verdad? Pues se recordarán, vimos el recurso revocatorio en materia tributaria, pues ahí tendrá que comparecer también la Contraloría General de Cuentas y lógicamente todos los que tengan interés dentro del proceso, ¿verdad? Tanto el demandante como el demandado, lógicamente. Aquí va a participar la administración pública o el organismo ejecutivo, legislativo, judicial o de todas las entidades descentralizadas y autónomas. Regularmente, casi, digamos, si lo podemos ver desde este punto de vista, el organismo judicial y el organismo legislativo prácticamente casi no se plantean eso. Más que todo son las entidades de la administración central
y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Prácticamente así lo establece la ley de lo contencioso, ¿va? Porque las otras pues prácticamente no van a haber mayores recursos, más que sea en materia de servicio civil, por ahí podría ser. A eso se refiere la personalidad. Luego pues viene lo que es el plazo, ¿verdad? El plazo para plantear el recurso administrativo es de 3 meses. Y por eso también les explica, que no se les vaya a olvidar en cuanto al planteamiento de la lesividad, ¿verdad? De los actos que la administración pública haya emitido y que estos de alguna manera pues emitan de alguna manera la lesividad. Les indicaba que no se los olvide, 3 y 3, ¿verdad? 3 años para poder plantearlo, es decir, emitir el acuerdo gubernativo, la resolución de la máxima autoridad, esa de la institución descentralizada autónoma, y si es acuerdo gubernativo del organismo ejecutivo, ¿verdad? Para plantearlo desde el momento en que el acto administrativo quedó firme. De ahí tenemos 3 años, que no se nos olvide tomar en cuenta contando los plazos, y 3 meses para plantear el contencioso administrativo. Dice, el plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses, contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento que la administración debió resolver en definitiva, o de la fecha de la publicación del acuerdo gubernativo que fue declarado lesivo, el acto o resolución, en su caso. Y aquí nos dice el autor, ¿verdad? En este caso quedó unificado el plazo del planteamiento, es lo que platicábamos el día martes, ¿verdad? Que la ley del Código Tributario pues establecía 90 días, 60 días, perdón, 60 días o 90, vamos a ver, ya me perdí en ese cuando establecía 90 días, sí, perdón. Entonces al final, pues sí, había más tiempo, ¿verdad? Entonces se le estaba dando más el tema tributario y lo que hizo aquí fue unificarlo a 3 meses. Porque 90 días son, vamos a ver, 20, 40, 60, 80, prácticamente 4 meses y medio. ¿Verdad? Si lo vemos desde un punto de vista, contando porque los días se toman como hábiles, cuando en este caso son hábiles, mientras que los meses son corridos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Luego, pues viene el tema de la acumulación, está establecida en el artículo 24 como cualquier proceso civil, ¿verdad? Cuando se hubiera planteado varios contenciosos administrativos en relación al mismo asunto, pues te va a haber una acumulación de procesos, ¿verdad? Eso es lo mismo que se ve en derecho procesal civil, lo vieron ustedes en el semestre pasado, ¿verdad? Cuando para impulsar el proceso sea necesario la gestión de parte, a fin de resolverlos en una misma sentencia. Eso es, perdón, la acumulación, me pasé a la caducidad de la instancia. Y pues acá establece que la acumulación se da cuando en el mismo expediente existen varios interesados o afectados con la resolución administrativa y deciden iniciar el proceso por separado por economía procesal, pero igual después va a haber una acumulación, ¿verdad? Luego viene la caducidad de instancia, bueno, como en el proceso civil, ¿verdad? Pues también el proceso contencioso administrativo pues establece un plazo en el cual el demandante pues tiene que estar ejerciendo una continuidad dentro de la demanda, ¿verdad? Si no lo hace en el plazo de 3 meses y desde la última actuación, pues lógicamente puede establecerse o puede la otra parte solicitar la caducidad de instancia, ¿verdad? Y pues ahí pues lo tiene que hacer. Dice en el proceso contencioso administrativo la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante, igualmente Julio, gracias, bendiciones, promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación judicial. La caducidad de la instancia debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte. Entonces, por favor, algo que es bien importante en otros procesos es a petición de parte. Aquí el mismo tribunal lo ha establecido, o lo puede establecer, perdón, de oficio. ¿Verdad? Puede compulsar los plazos y determina que por parte del demandante pues no hubo ninguna actuación que prescriba, digamos, esa caducidad, pues puede venir y resolver de oficio la caducidad de instancia. Pero igual, ustedes cuando sean abogados y estén, digamos, defendiendo a alguna institución,
pues pueden venir inmediatamente llevar control de plazos. Regularmente los abogados que tienen un calendario, ¿verdad? Ustedes, eso es muy importante tener en cuenta los calendarios para poderle dar continuidad a los plazos correspondientes. Eso es muy importante. En cualquier diligencia judicial que ustedes vayan a llevar, o en cualquier proceso o procedimiento, en cualquier actuación, hasta en lo privado, tengan en cuenta tener siempre un calendario, ¿verdad? Ahora con la tecnología es más fácil, hasta los mismos correos electrónicos pues nos da un aviso, ¿verdad? Los mismos teléfonos inteligentes nos dan un aviso de cuándo se nos va a ir venciendo los plazos. Muchas veces lo hacen el último día. Yo siempre aconsejo que por lo menos se ponga un día antes, ¿verdad? Que nos den un aviso para poder tener tiempo por cualquier situación de caso fortuito o de fuerza mayor que nos pueda suceder. Esa es la caducidad de la instancia. La integración, dice, en lo que fuera aplicable el proceso contencioso administrativo, se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí, se nos damos cuenta, no habla como lo dicen en otros, ¿verdad? En otros la integración de las normas, sino que de una vez nos dice cuáles normas podemos aplicar al proceso contencioso administrativo, y lógicamente sí lo vamos a ver ahorita, más adelante, porque vamos a ver las excepciones previas, pues lógicamente se resuelven bajo el precepto de lo establecido en la ley del organismo judicial, no en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Sino bajo esta ley, y algunas otras diligencias se van a resolver de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil. La norma de una vez no lo dice, mire, intégrelas, ¿verdad? No, que de una vez nos dice cuáles son las normas que vamos a aplicar en lo que fuera aplicable al proceso contencioso administrativo. Luego explicábamos también qué recursos se plantea. Pues lógicamente el único que no se plantea es el recurso de apelación, ¿verdad? Vamos a ver, dice acá, perdón, salvo el recurso de apelación, sí, cabal, justamente en este proceso son admisibles los recursos que contemplan las normas que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, incluso, dice, el de casación contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se substanciarán conforme a tales normas. Dice, esta clase de proceso cabrán todos los recursos que se aplican al proceso civil y mercantil: revocatoria, reposición, nulidad, aclaración, ampliación, casación. Especialmente hay que hacer análisis del artículo 221 de la Constitución Política de la República. En su último párrafo regula la casación en esta materia, ¿verdad? Eso ya lo vimos también, ¿verdad? El fundamento legal constitucional del proceso contencioso administrativo. Me pusieron muchos el 28, otros el 21, no sé de dónde, otros el 12, pero es el 221, y ahí claramente establece el tema de la casación, que es ya un recurso constitucional, pero también acá nos dice prácticamente, nos dice 1, 2, 3, 4, 5 recursos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, a excepción de apelación. Entonces, si existe una pregunta, indique el único recurso que no se plantea en materia del contencioso administrativo, solo díganme la apelación, ¿verdad? No me indiquen todos, pues, ¿verdad? Entonces a veces me ponen estas respuestas. Hay que leer muy bien las preguntas, por favor, ¿verdad? Luego viene, dice, el contenido de la demanda. Bueno, como platicábamos el día martes, pues el proceso contencioso administrativo es un proceso como tal, ¿verdad? Como cualquier proceso, dígase proceso civil, un proceso laboral, no penal, ¿verdad? Porque ahí sí hay mucha variación, pero es como cualquier proceso civil o proceso penal, ¿verdad? Contempla prácticamente los mismos requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la aplicación, al memorial que debe contener la demanda, qué requisitos muy esenciales debe de contener, y eso pues debe ser muy importante. Y lógicamente debe saber a qué designación de la sala vamos a establecer nuestra demanda, ¿verdad? Y luego también pues lógicamente debemos de contener o de contemplar el nombre de
el demandante o su representante legal. Claramente decimos que si el demandante, si la persona es individual, pues se va a identificar como una persona individual, y si es una persona jurídica, podrá establecer, o mejor dicho, deberá establecer y presentar su representación, o acreditar, mejor dicho, su representación legal, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el nombramiento, el acta del nombramiento, perdón. Muchas veces presentan hasta la escritura constitutiva. Si es un mandatario, pues también igual, deberá presentar esos documentos y debidamente registrados en los registros correspondientes. Luego, lógicamente, deberá presentar copia de su EPI. Y si es tributario, pues deberá juntar copia también del NIT de la institución, como el NIT de la persona. Y va a depender del tipo de demanda que se va a plantear. Alguien, yo no sé de dónde todavía, hoy por hoy, todavía existen algunos argumentos en cuanto a que el proceso contencioso administrativo, o mejor dicho, el contencioso administrativo es un recurso. Y realmente la ley es clara, ustedes no podemos establecerlo como un recurso porque la ley claramente dice que es un proceso como tal, ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? No es un recurso. Los recursos son remedios administrativos, ¿verdad? Mientras que esto es un proceso como tal. Entonces, es muy importante. Lógicamente dice se actúa en representación de otra persona, lo que les indicaba, ¿verdad? Luego, indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar donde pueden ser notificados. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta, si es a la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos que indicar prácticamente la intendencia o la gerencia, que es la que vamos a plantear o fue la que emitió el acto administrativo. Puede ser una gerencia, puede ser una intendencia, ¿verdad? Y eso lo tenemos que identificar plenamente. Bueno, sabemos que tiene que ser, si es un ministerio, pues tenemos que decir, indicar el ministerio. Si es una dirección administrativa de un ministerio, pues debemos de indicarlo. Eso es muy importante que podamos establecer. Lugar también, lógicamente, ¿verdad? A ser notificado. Yo, cuando siempre he dado los cursos de Derecho Administrativo 1 o 2, siempre trato la forma dentro de los trabajos que he dejado, pues da un poco de pena decirlo, pero sí he dejado que por favor tengamos una carpeta, ¿verdad? De direcciones, en primer lugar, de instituciones del Estado, y también digamos, cuáles son todos los del organismo ejecutivo, cuáles son todas esas instituciones, dígase ministerios, secretarías, y trato la forma de dejar muy claro todo eso, ¿verdad? Si es posible poder tener un organigrama de cada una de ellas, ver cuáles son las entidades descentralizadas que existen y cuáles son las entidades autónomas. Y les he indicado también que establezcan las direcciones de cada uno, porque de verdad tenemos que tener en cuenta dónde están establecidas cada una de las instituciones. Cuando ustedes hagan su privado, en algún momento pues el examinador les puede preguntar, mire usted dónde se ubica el fondo de tierras, ¿verdad? Mire, el fondo de tierras es una entidad centralizada, descentralizada o autónoma, o así. Entonces es muy importante poder conocer, por lo menos de forma general, un conocimiento de cada una de las instituciones y la dirección de cada una, ¿verdad? Hoy es tan fácil, ¿verdad? Porque nos metemos a Google y Google nos va a decir cuál es de la dirección, pero en el examen no le va a dar esa oportunidad, pero por lo menos tener más o menos dónde, ¿verdad? Por ejemplo, dónde queda el registro de la propiedad inmueble de la zona central, pues ya sabemos que está por la octava avenida de la zona 1, ¿verdad? Octava avenida, que es por ahí, 14, entre 14 y 15 calle, por ahí creo que está. Por lo menos tenemos la ubicación donde pueda estar, ¿verdad? No vamos a decir octava avenida 13-30 y algo, porque tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos tener idea de dónde está, ya es más fácil ubicarla. Luego dice identificación del expediente administrativo de la resolución que convierte de la última notificación al actor, de las personas que comparezcan con interés en el expediente y del lugar donde éstas pueden ser notificadas, todo ello cuando fuere el caso. Bueno, yo creo que ahí está muy claro, ¿verdad? Yo, como les explicaba, siempre dentro de la administración pública o las entidades descentralizadas autónomas, cada expediente que se origine lleva un número correlativo
Es decir, por ejemplo, en algunos casos es un expediente web, se puede, digamos, iniciar con el año, es decir, el 2023, y después el guión va a ser el correlativo de ese número de expediente. Hoy por hoy, pues los expedientes son sistemáticos, es decir, el mismo sistema le genera un correlativo en automático. Antes no, ¿verdad? Antes había que llevar un correlativo, un control en Excel o a mano, y pues ahí llevamos ese control. Muchas veces se duplicaban los números de expedientes porque no se tenía, habían veces que alguno no lo anotaba, solo lo veía, decía, este es el que me corresponde, no lo anotaba y alguien más lo hacía, entonces se complicaba esa situación. Hoy en día no se tiene eso, ¿verdad? Entonces es más fácil de identificar el expediente porque el mismo sistema no lo da. La resolución, esta sí es bien importante, ¿verdad? También porque hoy por hoy, pues algunas instituciones pues ya tienen resoluciones sistemáticas también, ¿verdad? Y ya se han implementado algunos sistemas en los cuales pues el mismo sistema establece ese correlativo, pero en algunos casos no, llevan de forma manual. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando son de forma manual. Y regularmente pues estos se identifican también con el departamento, les ponen las iniciales del departamento, posteriormente viene de la dirección, las iniciales siempre con un guión cada uno, posteriormente viene lo que es el ministerio, también les colocan, en algunos casos no, pero por lo menos el departamento y la dirección sí lo colocan, o la subdirección, y ponen el correlativo, por ejemplo es 100, pues ese va a ser el número 100 y posteriormente guión 2023, ¿verdad? Y posteriormente hasta de último hay algunos que todavía te ponen quién emitió esa resolución, es decir, quién fue la autoridad administrativa, quién fue el jefe, quién fue el analista, por poner un ejemplo. Esto es, digamos, bien importante, por eso tenemos que tener en cuenta cuál es ese correlativo. Con la última notificación, lógicamente, ¿verdad? Hay que tener bien clara cuándo fue notificada. ¿Por qué? Porque a veces la resolución puede ser, por ejemplo, 25 de julio y me la notificaron hace apenas una semana, ¿verdad? Entonces, lo que va a prevalecer ahí es la última notificación, no la resolución. Hay que identificarla, está bien, de fecha tal, notificada a mi persona o a mi representada a tal fecha. Luego dice de las personas que aparezcan con interés en el expediente, que son los famosos terceros, ¿verdad? Mire, pues también, pues, estas personas considero que tienen interés dentro del expediente, ¿verdad? Hay muchas veces que se pone algunas otras dependencias, depende de quién haya tenido participación dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Si fuese el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues la unidad de fiscalización, ¿verdad? Puede ser que en algún caso puede ser que la gerencia de tributaria haya notificado ese acto administrativo, pero de alguna manera pues influyeron en ese acto administrativo algunas otras unidades o dependencias de esta institución. Luego, pues lógicamente como toda demanda, ¿verdad? Debemos de establecer la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la demanda. Cuando hablamos de la relación de hechos, pues tenemos que claramente establecer paso por paso. Miren, yo siempre he dicho, es como contar una historia en la cual vamos a crear o nos vamos a convertir en autores, ¿verdad? De un libro. Ese libro debe ser muy explicativo, ¿verdad? Es como este material, ¿verdad? Aquí hay una narración de hechos en los cuales pues tenemos que empezar desde los antecedentes, haciendo un resumen. Muchas veces les explicaba el día martes a algunos colegas, pues hacen una narración de hechos bien expansiva, ¿verdad? A veces eso hace que también para el tribunal sea muy cansado, muy desgastante poder analizar un tipo de demanda así. Yo creo que debe ser la demanda debe ser muy amplia, pero muy concisa, muy precisa, ¿verdad? Es decir, que sea muy explicativa, fácil de comprender, ¿verdad? Que le podamos dar el mensaje al tribunal, que podamos explicarle al tribunal todas las situaciones que conllevaron desde el momento de la solicitud, desde el momento de mi petición ante la administración pública hasta el acto administrativo que pues quedó firme, ¿verdad? Creo que es muy importante poder explicar todo esa forma para poder hacer una
narración de los hechos. Muy importante también saber qué normativa o fundamento de derecho vamos a aplicar dentro de la demanda. No en todas las demandas se aplican diferente. Por ejemplo, si es en materia tributaria, no le vamos a poner la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta eso, la aplicación de las normas, la interpretación de ellas y lógicamente la aplicación de las mismas. Luego pues viene, como cualquier demanda, pues tenemos que hacer el ofrecimiento de prueba. Aquí es muy importante, y aquí es donde muchas veces se puede perder hasta un proceso, porque si nosotros en el momento de plantear la demanda no hacemos el ofrecimiento de prueba, lo podemos hacer durante el proceso, ¿verdad? Cuando ya el tribunal entre a conocer la prueba, pero es mejor hacer el ofrecimiento de una vez para que no tengamos ningún inconveniente. Pues también igualmente, igual como cualquier memorial que se presenta, pues tenemos que hacer las peticiones muy precisas, ¿verdad? Vamos a hacerle las peticiones de trámite, ¿verdad? Que se le dé trámite, la presente demanda, que se resuelva la de fondo, ¿verdad? Que se resuelva favorablemente la presente demanda y que se declare o que se deje sin efecto el acto administrativo planteado por la institución tal y tal. Debemos ser muy consecuentes en eso. Yo creo que los que ya van avanzados en su trabajo, que lo vamos a ver ahorita en unos 10 minutos, pues ya creo que ya vamos conociendo a qué me estoy indicando. Luego viene el lugar y fecha, es muy importante, ¿verdad? Guatemala, 19 de septiembre de 2023, si es el día de hoy o si es el día de mañana, pues es la fecha del día de mañana. Firma del demandante, si éste no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona cuyo nombre se indicará o el abogado que le auxilie. Y luego, lógicamente, como este es una demanda como tal, debemos ser auxiliados por un profesional del derecho, ¿verdad? Y al ser auxiliados, pues, o tener el seguimiento o el acompañamiento de un profesional, pues tiene que haber la firma y sello del profesional o de los abogados directores que nos acompañan a la demanda. Por acá pues dice, dentro de estos requisitos también del contenido, pues no está lo de la integración que establece el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si gustan, pues pueden ponerlo ahí mismo, de todos modos ahí lo dice, ¿verdad? Pero se lo estoy indicando, ¿verdad? Que debemos aplicar este artículo perdón, vamos a ver. Déjenme ver. Sí, debemos de colocar todas las cuestiones de acompañar las copias que sean necesarias, ¿verdad? En este caso no lo dice, pero por ejemplo, si son, digamos, dentro del proceso de la demanda hay 7 involucrados, regularmente lo que se hace, se coloca lo original, la copia que nos van a recibir y 7 copias más, ¿verdad? Algunos ponen hasta 2 más, como decimos los chapines, mejor que sobre y no que falte. Y ahí que no vaya a haber algún antecedente para que no la rechace, ¿verdad? Si tenemos que presentar eso. Y pues también aquí, como les decía, aquí sí va lo de la cuestión del electrónico, y se me fue la palabra, casillero electrónico, por favor. Sí lo tiene que plantear el demandante, ya debe tener su casillero electrónico, lógicamente es el del abogado, ¿verdad? O del abogado director o de los abogados directores que lo van a auxiliar. Luego, pues, vamos a ver. Documentos, dice el artículo 29, el actor acompañará a los documentos en que funde su derecho siempre que estén en su poder. En caso contrario, indicará el lugar donde se encuentre la persona o que lo tenga en poder para que el tribunal los requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda. Bueno, podrá, si no los tiene, pues por lo menos si tiene copias, presenta las copias de esos documentos, y si no los tiene, pero si tiene conocimiento de algunos, pues identificarlos y indicar quién los tiene, ¿verdad? Para que se le requiera. Luego, pues el artículo 30 establece la presentación. El memorial de demanda podrá presentarse directamente en la sala tribunal de lo contencioso administrativo a cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia. Eso ya dijimos. Perdón, que por hoy, pues podemos presentarlas directamente en la sala que nos corresponde. Luego viene el emplazamiento, pues acá sí ya eso sí, ya lo explicamos el día martes. Se pueden subsanar faltas y rechazo.
definitivamente existen dos formas, ¿verdad?, donde presentamos la demanda, que el tribunal correspondiente al momento de hacer el primer análisis de la demanda pueda establecer dos situaciones. Una, que puedan haber algunos errores subsanables, es decir, que al momento de plantear la demanda pues hemos incurrido en algún error de forma, ¿verdad?, y que este pues sea subsanable, pues lógicamente los podemos enmendar en el momento en que el tribunal así lo considere, o si lo considera el tribunal a criterio en la primera revisión que hará, esta podrá ser rechazada de fondo de una vez por improcedente, ¿verdad? Eso sí son los dos aspectos que puede hacer. Lógicamente, la misma norma nos dice la improcedencia. Puede ser que en alguno de esos artículos o numerales, perdón, de ese artículo, pues se aplique, que lo considere, ¿verdad? Que no es un proceso contencioso administrativo, sino que sea un proceso civil como tal, o simplemente no cumple con los requisitos de la procedencia. Imagínense, también puede ser que se declare improcedente porque aún no se ha agotado la vía administrativa a criterio del tribunal, ¿verdad? Y eso pues también puede conllevar al rechazo definitivo de la demanda, pero también puede subsanarse. Luego el artículo 32 habla del antecedente, ¿verdad? Dice: si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles. Es otro plazo que, por favor, de todos modos, eso lo tenemos en nuestro esquema, que lo tenemos más adelante, para que ustedes solo vayan viendo. Pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia o desacato, como lo conocemos, ¿verdad? Además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base lo dicho por el actor. Eso no significa que más adelante la administración pública no presente el expediente administrativo o los antecedentes que corresponden. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado, es lo que les explicaba el día martes. En algunos casos lo que se manda es una copia de las actuaciones que van a establecerse dentro del informe circunstanciado. Lo hacen, ¿verdad? Pero posteriormente se lo acepta el tribunal, y si al criterio del tribunal pues están bien claros, lógicamente las presentan certificadas, copias certificadas, ¿verdad? No copias simples. Son copias certificadas de las actuaciones más importantes. Algunas veces no se presenta el expediente original porque está pendiente de algunas otras diligencias que sean muy importantes para la administración pública, y dentro del informe circunstanciado se hace ver eso. La mayor parte de veces el tribunal pues se queda con ese aspecto y no se pide el expediente original. Luego, en el artículo 33 dice: encontrándose los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda, es decir, una segunda revisión con relación a los mismos, y si la encontrara arreglada a derecho, es decir, que está nítida, la admitirá para su trámite. Ahí automáticamente pues empieza en lo que se le denomina el emplazamiento. Se le da, dentro de la primera resolución que emite el tribunal, pues ahí se le da trámite a la misma, y ahí misma se puede dar el emplazamiento, ¿verdad? La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se haya recibido los antecedentes o que se haya vencido el plazo para su envío. Y acá pues dice en numeral 33, dice: segunda revisión. El tribunal nuevamente revisa la demanda, pero esta vez revisa si la demanda se encuentra ajustada a derecho. Debe entenderse que revisa que la materia que va a conocer es administrativa o tributaria. Si dentro del expediente se agotó la vía administrativa, lo que les decía, recordemos que de conformidad al artículo 20 de esta ley se establece que la resolución debe haber causado a Estado, salvo que se conozca de lesividad, ¿verdad?, de una resolución administrativa. De ninguna manera puede entrar a conocer el fondo del asunto, como erróneamente se ha argumentado por algunos abogados. Dice: el fondo del asunto sí es administrativo, tributario o lesividad. Únicamente se puede decidir mediante la sentencia que al final dicta el tribunal. Pues aquí yo considero que a criterio, y por eso les decía al principio, no me voy a retractar. Pues aquí el autor tendrá sus razones, pero sí, lo que pasa es que a veces se le cree que el fondo del asunto son estos 3 aspectos, pero no, el fondo puede ser algo muy importante, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que estemos identificando una resolución contraria,
¿verdad? El acto administrativo, pues para mí eso es un fondo, eso no es forma, ¿verdad? La forma es que, por ejemplo, haya cometido algunas cuestiones que, algún requisito, alguna determinación, alguna cuestión que no me afecte, valga la redundancia, el fondo de la demanda. Para mí, por ejemplo, como les decía, no identificar bien el acto administrativo o el órgano administrativo, para mí es una cuestión de fondo, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos a criterio, no vamos a entrar en esa situación. Pues el momento de hacer de la admisión, como les decía, también se pueden decretar algunas providencias precautorias y lógicamente, como les decía, en seguimiento a eso mismo, pues se puede, ahí se da lo que es el emplazamiento. Las providencias precautorias, dice, el actor podrá solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que emita para su trámite la demanda. En este caso, pues cuando hablamos de providencias precautorias, a mi criterio, pues que en el caso procesal civil y mercantil, esas providencias precautorias ustedes las conocen como por ejemplo lo que se ha explicado muchas veces en el proceso civil, es por ejemplo que hacen que se anote embargo sobre los bienes, sobre las cuentas, etcétera, etcétera. Pero aquí es muy complicado esas providencias precautorias, ¿verdad? Salvo que se pueda establecer que se den los efectos suspensivos, ¿verdad? Y que no la administración pública o tributaria, como lo quiera, no le dé un seguimiento al proceso como tal. No se me ocurren unas otras, tal vez a ustedes que han visto sus expedientes, tal vez podríamos, o que ya están trabajando sus demandas para ver si han solicitado algunas providencias precautorias, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, luego vamos con el tema de el emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandada, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente, dígase los terceros, y cuando el proceso se refiera al control y fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría General de Cuentas, dándole la audiencia por un plazo común de 15 días. Al momento de admitir la demanda, pues se hace el emplazamiento, ¿verdad? Ahí se emplazan a todas las partes que se consideren pertinentes dentro del proceso, como lo dice el artículo 35, pues se les emplaza por el plazo de 15 días para que contesten su demanda. Y ahí pues se pueden dar los siguientes aspectos, que son las actitudes del demandado, verdad que está establecido en el artículo 36, que son las excepciones previas, ¿verdad? Y también se puede dar lo que establece el artículo 37, la rebeldía, es decir, si no se contestó la demanda, también se puede dar la rebeldía. En el caso de las actitudes de los demandados, que son todas las excepciones que vemos ahí, los emplazados pueden interponer dentro del quinto día el emplazamiento de las siguientes excepciones. Son 10, ¿verdad? La incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Estas se van a establecer de conformidad a lo establecido en los artículos 135, 136, 137, 138, 139 y 140 de la ley del organismo judicial, que es el decreto 289, ¿verdad? Y sus reformas. Entonces, con base a eso, pues se van a resolver estas excepciones, es decir, se van a resolver en la vía de los incidentes, ¿verdad? Y si lo queremos ver, ya eso ya lo hemos visto, cada una de ellas, que es la incompetencia, que es la litispendencia, que es la demanda defectuosa. No vamos a entrar en cada uno, pero esas están establecidas, por favor, en la página 311, ¿verdad? Donde está la incompetencia, está la página 312, 313, 314, 315. 316, la 317, ahí están, es decir, de la 311 a la 317, por favor tomen nota, ahí está qué es cada una de esas excepciones conforme a las actitudes
de los demandados. Bueno, el día jueves vamos a ver más o menos cómo se resuelvan. Yo creo que ustedes, la vía de los incidentes, ya lo han visto. Pero igual, tengamos nuestra ley del organismo judicial, lo vamos a repasar nuevamente, porque eso pues ya lo tuvieron que haber visto en Derecho Procesal Civil en el semestre pasado, pero le vamos a dar un pequeño repaso. Solo lean esas páginas, por favor, para poder entender qué es cada una pues, de ellas, porque yo no comprendo, ¿verdad? A veces nos confundimos, por ejemplo, la incompetencia con la litispendencia, a veces nos podemos equivocar con la falta de personalidad, con la falta de personería, ¿verdad? Son muy similares, entonces, pero vamos a ir breves y concisos el día jueves para explicarlos. Bueno, Fernando, buenas noches, no se preocupe, es claro, es el proceso contencioso administrativo, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Miren, cuando sea un tema así, yo regularmente les digo cuál es el tema desde el principio, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, entonces, por favor, si ya tienen su asistencia, pueden llenar su formulario y voy a quedar los minutos que nos faltan para poder aclarar algunas dudas en cuanto al trabajo. Por ahí creo que la compañera dice que ustedes tienen algunas dudas. A ver, indíquenme cuáles son las dudas del trabajo. Me pueden escribir, pues con mucho gusto yo se las puedo aclarar. Ya se les mandó ahí la descripción, eso yo los he venido explicándoles cada uno de ellos, pero creo que siempre existen dudas, entonces con mucho gusto, perdón, podemos aclarar esas dudas. Ok, quedo pendiente. ¿Por qué la van a mandar por acá? Miren, no sé si la asistencia no, si no está en WhatsApp, tiene que estar en el grupo. Ahí tiene que estar. Yo creo que esa ya está ahí. Aquí no. La asistencia aquí no, por favor. Juan Carlos, claro, ahí está en la explicación donde está en el grupo que se les mandó hace un ratito lo del trabajo. Ahí dice cuándo se va a entregar, es decir, el día del examen o yo les indicaré el día. Es individual. Ana Lucía, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Ustedes pueden utilizar un mismo expediente 10 personas, 10 compañeros, pero deben de ser diferentes, pero cada uno debe presentar su... Gracias, Liz. Pueden, digamos, el trabajo es individual. Ah, ok, muy bien, está bien, sí. Ahí están claras las instrucciones. Exactamente, yo consideraría que puede ser el día del examen, pero miren, no es antes. Puede ser que les dé unos días más del examen, pero puede ser que sea el día, pongamos la fecha del día del examen, pero puede ser que puedan unos días más, ¿oye? Eso sería, y como les digo, ahí, como dicen los compañeros, pues ahí está clara la descripción del trabajo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Miren, en el caso de límite de páginas, no, porque ustedes no me pueden poner un límite. Yo no les puedo poner un límite. Es el expediente como tal, ¿verdad? Lo que sí no se puede es, por ejemplo, no pueden, si estamos viendo ahorita el proceso contencioso administrativo, dejar sin algunas actuaciones o actos o diligencias judiciales que sean correspondientes, ¿verdad? El tamaño de las hojas queda a criterio de ustedes, como se los dije. No tengo ninguna situación en cuanto a qué tipo de hoja sea. Si lo hacen a mano, pues pueden hacerlo en línea, pueden ser en bond, puede ser carta, puede ser oficio. Solo tengamos estética en la redacción, ¿verdad? Ahí sí estamos un poco mal, Liz, porque sí tiene que... Y si no tiene el recurso, pues ahí sí, pues ahí terminó. Pero el tema es encontrar un expediente donde tenga un recurso para poder plantear el contencioso administrativo, ¿verdad? Muchas gracias, Julio, gracias. Gracias ahí por sus buenos deseos del día del abogado, ya, ya falta poco, ¿verdad? Para hacer. No, no, Alex, no, un expediente penal no aplica. Ok, Oscar, muy bien. Pasen feliz noche y pues cualquier cosa, pues estamos siempre
Ah, bueno, está bien, Leonel, no hay problema. Pueden tener un recurso de revocatoria o reposición. En materia tributaria va a ser recurso revocatorio. Pues si usted se lo tiene, es que mire, lo que pasa es que los expedientes son para que le sirva de guía, le sirva de guía, pero realmente si ustedes se lo pueden redactar así de pilas, pues dale, no hay problema. Sí, es que el expediente como tal, por eso yo les dije uno para 10 personas, porque nos va a servir de guía, pero realmente ustedes son los que lo van a redactar, ¿verdad? Eso sí lo expliqué, Floriano, el día martes. Es un tema, digamos, de expediente de lesividad. Regularmente les decía que eso es tan fácil de encontrar, ¿verdad? Son aquellos casos, aquellos contratos que se emiten en la administración pública y que posteriormente, pues, la misma o la autoridad superior, en este caso, digamos, es el presidente del organismo ejecutivo, el presidente de la República, a través en Consejo de Ministros, emite un acuerdo gubernativo donde declara lesivo el acto administrativo. Hay que identificar, digamos, la escritura, eso pues lo tenemos que indicar. Pero si quieren el día martes, o jueves, perdón, les remito, o voy a ver si les redacto mañana algo también del tema de la lesividad para que lo tengan en cuenta. Así les explico bien detalladito, se los mandamos al grupo también. ¿No? Porque sí lo expliqué el día martes, pero se los voy a redactar para que ustedes lo tengan como tema de anexo. Es que, fíjense que el día jueves quería hacerles un taller porque para que vayan acumulando algunos otros puntitos, pero creo que mejor vamos a recibir clases porque ya nos agarró un poco el tiempo prácticamente. Ya estamos en el segundo parcial, ¿verdad? Y el último final es rapidísimo. Entonces, pasen feliz noche, pues cuídense y nos vemos el día jueves, si Dios lo permite, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que descansen. Sí, puede ser tributario. Ahí dice en la explicación, ¿eh? Así es, ahí está en la explicación, ahí en Word está bien explicado todas las preguntas que ustedes me pueden notar. Ahí también está, Nelson, lo del DPI. Ahí está todo, por eso está, por favor, léanlo y ahí estamos. Mucho, a sus órdenes, Cesenia. Mucho gusto. Gracias, feliz noche. Chao. Descansen.